Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, Brujileos, nuevamente en esta columna del doctor Fernando Dotti. eh, la eterna vigilancia, como siempre, vigilantes. Y traemos un tema que lo propuso Fernando, por supuesto, y obviamente está bueno que hablemos de esto, que tiene que ver con el tema de la NET y lo que ha pasado con la educación, los menonitas que ustedes habrán visto por las redes sociales o el informativo. Y bueno, aquí lo vamos a tratar de un punto de vista liberal, como siempre. Fernando, Bueno, Pablo, Nando, un gusto saludarlos como siempre. El tema sin duda desde la perspectiva de la defensa de la libertad individual, debe estar en el tapete y debe ser objeto de análisis. Para quien, más allá que un tema que se trilló mucho para quienes no lo tengan presente, hay una comunidad religiosa cuyo nombre es Menonitas, confieso que no sabía de su existencia, en el departamento de Florida, en donde la ANEP presentó una demanda, judicializó la situación por la situación que se dio de 11 niños que estarían, según la ANEP, sin instrucción pública ni privada, incumpliendo con la obligatoriedad de la enseñanza. Hasta aquí los hechos. La comunidad menonita manifiesta que no, que en definitiva los niños sí tienen instrucción, nada más que ellos reciben la instrucción a través de un colegio, una escuela de Estados Unidos, de Face Primary Army, lo que es el nombre, eh, y que por lo tanto sí se estaría cumpliendo con la obligatoriedad de la instrucción. Ahora bien, yo publiqué un artículo aquí en un semanario de mi ciudad, de Fray Bentos, que se llama Ilustrados y Valientes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y bueno, ellos no hicieron más que ejercer su derecho a la libertad, consagrado en el artículo 7 de la Constitución, pero a su vez el artículo 68 de la misma carta establece que es enteramente libre la enseñanza en, en el Uruguay, en la República. Entonces, con amparo a esta norma, de rango constitucional y por lo tanto de un nivel superior a lo que cualquier ley pueda establecer al respecto, esta comunidad ejerce su libertad de decidir qué tipo de educación es la mejor para sus niños, en la medida en que, naturalmente, el ejercicio de la libertad de cada uno, en la medida que no lesione derechos de terceros, es perfectamente legítima, compatible con el orden social en el que vivimos. Ahora bien, ¿cuál es el interés lesionado acá? Primero que no hay ninguno, pero hay un interés, si se quiere, que de costado entra, y es el de los burócratas, es el de los políticos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Porque la ANEP, que representa al Estado, el Estado, que es una comunidad humana, cuyo único diferencial es que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, como lo definió Max Weber hace algunas décadas, el Estado decía qué es lo que hace. Bueno, trata de eh, homogeneizar, ¿no? El adoctrinamiento estatal. Porque, a ver, convengamos que lo de educación pública es una pantalla, ¿no? Para disimular lo que verdaderamente es, que es educación estatal. Porque ni la educación pública ni la privada son distintas. En todo caso, la educación privada, si hay algo que está privada es de toda independencia, puesto que lo único que puede hacer un colegio privado es definir de qué color va a ser el uniforme de los chiquilines y cómo se va a pintar la fachada de su edificio. Y bueno, ¿y por qué? Porque viene la currícula, que si no se cumple no te habilito, y vienen las botas, ¿no? A imponer los controles, los verticalazos, los inspectores para ver si se está cumpliendo o no con el paradigma de lo que un político y un burócrata entiende que es lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Es esa megalomanía asombrosa, es esa fatal arrogancia, citando a Hayek, de creer que son una suerte de ángeles celestiales, que pueden decidir mejor que la propia gente qué es lo mejor para sus propios proyectos de vida. ¿Cómo es posible entender que un burócrata, con las mejores intenciones que pueda tener, mire que no lo descarto,
El tema es que estas cuestiones no se miden por las intenciones, sino que se miden por los resultados, porque como, como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Entonces, bueno, a ver, descarto las buenas intenciones, pero es ese error fatal de decir, bueno, yo desde Montevideo, detrás de un escritorio, en la ciudad vieja, no sé ni dónde queda la net, pero puedo decidir mejor qué es lo que puedo conocer mejor la realidad de un niño que el propio padre de ese niño que vive, no sé, a 300 kilómetros de Montevideo. Pues, es una locura, es una arrogancia fatal, que en definitiva creo que es ese el verdadero interés lesionado, que además, entre comillas digo lesionado, ¿no? Porque en definitiva, acá lo que se intenta, como decía, es homogeneizar, es adoctrinar, ¿ah? Porque es eso, es educación estatal. Como queda feo, le ponen el nombre de pública, que es más amigable al oído, es como hablar de periodismo estatal, que, que no es otra cosa que el canal estatal de noticias, que dicho sea paso, habría que borrarlo de un plumazo, venderlo, regalárselo a los empleados, no sé, que hagan lo que quieran. Hay algo más contrario al libre pensamiento, al periodismo que eso, pero bueno, está. Que capaz que además un canal de esa naturaleza, hago una pequeña digresión, capaz que se justificaba hace 80 años, no sé, 60 años. Hoy en día, en la era de las comunicaciones, pero en fin, por favor, no debería existir más. Pero bueno, y esto nos lleva entonces a otro tema que yo creo que es vital, Ministerio de Turismo y vital. Deporte. Le va la Afuera. vida a los países en esto. Así como hablamos hace unas columnas pasadas de que el problema del desempleo forzoso es una tragedia para quien lo padece, realmente, este problema, el problema de la educación, es una tragedia para la sociedad, es una tragedia para el país, es una tragedia para la República. ¿Por qué? Y bueno, hoy en día dijimos que la educación es eso, es adoctrinamiento estatal. Pero imaginemos este ejemplo. Miren, supongamos que de la cantidad de diarios y revistas que andan en la vuelta, un día el Estado dice, bueno, vamos a proscribir todos los demás diarios y revistas, a menos aquellos que se adecuen a los parámetros que el Estado entiende que deben ser compatibles con la formación de un buen ciudadano. Y entonces lo aplicamos a los niños, ahora y adolescentes, decimos, bueno, solamente los niños y los adolescentes pueden leer este tipo de libros o revistas. Bueno, esto sería una locura, horrorizaría a todos los ciudadanos. Bueno, eso precisamente es lo que pasa con la educación estatal, no pública, mal llamada pública. Me permito compartir con ustedes un pequeño fragmento de un gran liberal, como fue a fines del siglo XIX, Herbert Spencer, quien escribía en The Education of Free Men, decía lo siguiente: ¿qué quiere decir que el gobierno debería educar al pueblo? ¿Por qué debería ser educado?, se pregunta Spencer. ¿Para qué sirve la educación? Sin duda, para preparar a las personas para la vida social, hacer de ellas buenos ciudadanos. ¿Y quién determinará quién es o qué es un buen ciudadano? El gobierno. No hay otro juez. ¿Y quién dirá cómo se pueden formar estos buenos ciudadanos? Nuevamente, el gobierno. Por lo tanto, la proposición puede enunciarse así, concluye Spencer. Un gobierno debería moldear a los niños para que fueran buenos ciudadanos. Esto es lo que tenemos hoy en nuestra currícula oficial o estatal. Yo creo que lo comenté con ustedes en alguna columna. Yo lo he podido experimentar con algunos de los textos de estudio de mis hijas en la escuela y en el liceo, y realmente me agarro los pocos pelos que me quedan porque realmente es patético lo que a veces uno tiene que leer, ese endiosamiento del Estado benefactor sobre todo, y esa poco menos que asimilación con la anarquía y el caos del laissez-faire, ¿no? Por ejemplo, como el causante de la crisis del 29, bueno, que fue consecuencia de la creación de la Reserva Federal, del Banco Central norteamericano y la expansión irresponsable de la masa monetaria que creó la burbuja que terminó con el crack del 29. En fin, será tema para otra columna quizá. Pero hoy, entonces, bueno, dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos seguimos quejando con el tema de la educación o qué alternativas hay? Bueno, las hay, por supuesto. El tema es que no son exploradas por estas latitudes
precisamente porque no es negocio. No es negocio ni para la corporación política ni para la corporación sindical que también se vale de este sistema estatal de educación. ¿Qué está pasando hoy con la educación estatal? En primer lugar, a ver, veamos, como la educación, voy a decir pública para que se entienda más, pero es estatal claramente, como lo manifestamos. Como la educación pública no es mala, no es buena, lamentablemente, esto obliga a que muchas familias, haciendo un gran esfuerzo, manden a sus hijos a colegios privados. Bueno, como también pagamos dos veces la seguridad o como también pagamos dos veces la salud, porque el FONASA es un desastre, y pierde más de 800 millones de dólares por año, en fin, todo se paga dos veces. Haciendo un esfuerzo, entonces, mandan a colegios privados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esos padres que están pagando dos veces la educación de sus hijos, pero este sistema, además de educación mal llamada pública, significa que también las parejas solteras y sin hijos se vean obligadas a financiar la educación de familias con hijos. Pero agreguemos también que además de las familias de solteros, eh, los solteros pobres y las parejas pobres sin hijos también están subsidiando a aquellas familias con hijos de mayores ingresos y que podrían eh, pagar una educación para sus hijos. ¿Cuál es el principio ético en este caso? ¿Dónde está la justicia social acá? Que para que un derecho nazca se debe cargar o lesionar el derecho de otro. Eso no es un derecho, eso es un pseudo derecho, como lo hemos hablado. ¿Existe el derecho a la educación? Ah, sí, bueno, sí, porque la Declaración Universal de Derechos del Hombre del 48 así lo prevé. Bien, bueno, pero vayamos a desentrañar el concepto, a precisarlo, al fundamento ontológico del mismo. Eh, Porque con ese criterio, bueno, también, entonces, el derecho al trabajo, el derecho a 3 comidas diarias, el derecho a, bueno, esos derechos no pueden existir si no hay alguien que antes los pague, ¿no? Es decir, el derecho a la educación, bueno, sí, pero en las escuelas hay que pagar salarios de los docentes, aportes previsionales, hay que, eh, no sé, los techos, los insumos, la electricidad, el teléfono, etcétera, etcétera. Eso de algún lado sale. Entonces, eh, esta malentendida solidaridad genera estas cosas, ¿no? Ahora, eh, y esto lo quiero también traer a cuento con el tema de la comunidad menonita, ¿no? Y de la fatal arrogancia de la que hablaba, ¿no? Porque muchas veces los políticos, cuando quieren justificar su legitimidad producto del resultado de las elecciones, dicen, bueno, con cierto aire solemne, bueno, se pronunció el soberano, es la voz del pueblo, la voz de Dios, y bla, bla, bla. Ahora, en estos temas de la educación de los hijos, se ve que no somos tan soberanos, se ve que no somos tan inteligentes, ni tan leídos ni escribidos, porque ahí no sos tan inteligente y ahí tengo que intervenir yo para decidir qué es lo mejor para tus hijos, qué es lo mejor para tu vida laboral, qué es lo mejor, pienso mejor que vos, cómo podés programar tu retiro y tu jubilación. Entonces, quedás rehén de un sistema que además es una verdadera estafa al trabajador, en donde lo expolian durante toda su vida activa para darle migajas después cuando se jubila, ¿no? Una gran estafa piramidal que no es eso y no otra cosa, es nuestro sistema jubilatorio de reparto hoy en el Uruguay. Pero bueno, decía entonces, ¿tenemos alternativas a este problema educativo? Sí, claramente. Eh, una alternativa, que es un paso intermedio, que no es la solución de fondo, puede ser aplicar lo que Milton Friedman creó, ideó hace ya varias décadas, que es el sistema educativo de vouchers, ¿no? ¿En qué consiste el sistema de vouchers? Bueno, hoy cómo funciona nuestro sistema educativo, bueno, el 4,5 creo del PBI que se va destinado a la educación, va destinado a subsidiar la oferta educativa, ¿no? Es decir, va la plata para escuelas y liceos. Lo que el sistema de vouchers propone es, dicho muy gráficamente, ese mismo 4,5 del PBI, en vez de ir a escuelas y liceos, ¿a quién se lo vamos a dar? A la gente, a los padres. Un voucher para que ese padre o madre pueda elegir a qué institución educativa enviar a sus hijos.
subsidiamos entonces la demanda educativa. Ahora, eh, este sistema de vouchers obviamente tiene que realizarse en un contexto de libertad de currícula, ¿no? Porque si no estamos a la misma. Entonces, cada padre o madre podrá decidir a qué centro educativo enviar a su hijo en donde la oferta educativa se adecue a sus talentos y virtudes. Entonces habrá niños que tendrán y adolescentes que tendrán más aptitudes para el arte, otros para los deportes, otros para la metafísica, otros para las ciencias duras. Y así en este sistema lo que van a cambiar son los incentivos. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos centros educativos en donde, primero, no hay ningún incentivo a la excelencia, por el contrario, al Estado lo que le conviene es homogeneizar, ¿no? Y tener a todos parejitos, independientemente de nuestras diferentes talentos y virtudes, nos aplican a todos el mismo eh, arsenal de conceptos, digamos, ¿no? De materias, de contenidos. Eh, pero bueno, como decía, esto al tener libertad de currícula va a permitir esas cosas. Ahora, también puede existir, Chile es un ejemplo de ello, el sistema de vouchers asimétricos, en donde aquellas familias de más bajos recursos pueden tener un complemento al voucher estatal, que además es intransferible, no se puede canjear por otras cosas, vale solo y exclusivamente para ser presentado ante un centro educativo. Decía, podrá elegir el colegio, el centro educativo que más se adecue a las capacidades de su niño. Y lo relevante de que el sistema de vouchers esté direccionado más con libertad de currícula es esto, es decir, si cambio el destino del dinero, en vez de subsidiar la oferta, paso a subsidiar la demanda, pero la currícula es la misma, quedo entonces en definitiva sujeto a la potestad del Estado que me habilite o no. Entonces, sigo teniendo el mismo problema. De esta otra manera, no. Desde el, decía, hay algunas objeciones al sistema que se le pueden hacer, que son válidas, en el sentido de que se sigue financiando coactivamente, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que esto es un giro, al menos radical, de 180 grados a lo que estamos acostumbrados hoy, en donde, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, el centro educativo ahora se va a esforzar por tener no solo un buen centro educativo, con buenas condiciones edilicias, de higiene, con buenos docentes, con buenos contenidos, que no falten, que los chiquilines no queden rehenes de a veces de conflictos, de ocupaciones, de inasistencias, en fin, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar si eso sucede? Y bueno, el padre o la madre, que ahora van a tener el poder de decidir y de elegir, podrán llevar a su hijo a otro centro educativo donde se brinden mejores soluciones. Esto parte de la premisa filosófica, ¿acaso? De que la educación no es algo cerrado, no es algo que está, no es una construcción a priori en donde unos pocos iluminados van a decidir cuáles son los contenidos que hay que inculcarle a los chiquilines. Por el contrario, la educación es un proceso absolutamente abierto, con un único puerto de salida, nunca de llegada. Vamos a estar siempre navegando en el mar de la ignorancia. Y a medida que más conocemos, más ignorantes somos, porque en definitiva además todos somos ignorantes, nada más que en distintos temas, ¿no? Pero un proceso además en el cual nadie tiene la posta. Es un proceso de permanente ensayo y error, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho citar el ejemplo de uno de los genios más grandes de la humanidad, que fue Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci nunca fue a la escuela, ¿no? Porque era un hijo natural, no reconocido. Su papá era escriba. Si él hubiera sido un, un hijo legítimo, seguramente hubiera sido escriba, escribano. Y nos hubiéramos perdido todo esto otro que conocimos, la humanidad, ¿no? Es decir, además de la particularidad que tenía Da Vinci, que escribía de derecha a izquierda, él también firmaba sus escritos y sus obras como Leonardo da Vinci, hijo de la experiencia, ¿no? Era su fuente de conocimiento, acaso. Pero me parece de vital importancia hacer hincapié en este tema. Es algo que es necesario, que hay países que lo han instrumentado y ha sido exitoso.
porque además, lamentablemente, nuestro sistema actual de subsidio a la oferta educativa, lo mismo que hablamos para la materia laboral, el problema no es el chef, el problema es la receta. Entonces, lo único que cambian son los actores de una misma película que se viene dando y reiterando desde hace muchas décadas. Es necesario cambiar. Y además, ¿por qué? Y bueno, primero porque los indicadores así lo indican, que se está prendiendo la luz amarilla del semáforo. 8 de cada 10 niños, adolescentes, perdón, del secundario, del tercer año de secundario, no tienen comprensión lectora del Uruguay. Esto es un dato que realmente es muy preocupante y que debería decir, bueno, a ver, intentemos algo distinto. Pero ¿acaso lo único que uno ve siempre es más voluntarismo, es presentarse como mejor gestor de lo que ya existe, pero nada va a cambiar? Entonces, creo que debemos asistir a un cambio de paradigma que si se analiza fríamente, no es que se va a privatizar la educación, como a veces con mala intención se dice. Es la misma plata que hoy se destina para subsidiar la oferta, esa misma plata se la damos a la gente. La gente tiene el poder ahora de decisión, no los representantes en el Estado. Me pareció importante, oportuno, a punto de partida de lo que sucedió con esta comunidad menonita, que para que quede claro, cualquier liberal bien parido en el mundo tiene que estar a favor de los menonitas y desearles el mayor de los éxitos en esta vergonzosa demanda que inició la ANEP contra ellos. Pero por eso decía que el tema habilitaba para traer a consideración de la gente todos estos conceptos, ¿no? Te dejo, Pablo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Nosotros los liberales estamos muy, muy de acuerdo, obviamente, con la libertad también en la educación. Y una de las cosas que tenemos en un país tan estatista, una de las soluciones, en lo personal, lo digo, me parece una buena opción, por ejemplo, el sistema de vouchers. Porque obviamente no podemos, de un momento para otro, sin educación, un montón de gente, un país que tiene un porcentaje de pobreza y de niños que no tienen la oportunidad de que los padres se puedan hacerse cargo de su bolsillo de la educación privada o pagar directamente educación, porque hay una cosa que, como tú bien decías, tenemos que zafar completamente de esta educación del Estado, que adoctrinamiento. Yo lo he comentado aquí en el canal, a mi hijo le han echado de la clase, estoy hablando de secundario, por discrepar cosas políticas con profesores que le han querido inculcar cosas socialistas. O sea, estamos hablando de adoctrinar. Mi hijo, el más chico, Lucas, está en primero de liceo, no quiere ir más, le vienen hablando maravillas, le hablan con la E, lenguaje inclusivo. Si él no quiere o no le gusta, o si opina, ya tiene problemas. ¿Viste? Entonces, está pasando eso. No digo que a todo el mundo le pase, pero a mis hijos, que casualidad, dos de ellos están teniendo dificultades con esto, ¿no? Y Pero además, obviamente una educación muy cerrada que apunta siempre a un mismo lado, que es una izquierdización. sí, sí. Es ¿viste cuando dicen, bueno, el Uruguay, el Estado uruguayo no sostiene religión alguna, o citan el artículo 5 de la Constitución? Bueno, sí, está bien, pero hay otra religión indirectamente encubierta que sí se sostiene, que es la adoración, la estatolatría, ¿no? Y en el caso que tú ponías, Pablo, de tu hijo, realmente lamento que tenga que pasar por esas circunstancias, pero suponete que, bueno, tenés la mala suerte, tenés un profesor que le gusta hablar con la E, bueno, medio subnormal que se pone a hablar con el todes y las X y demás, ¿no? Pero eh, de última, es un problema puntual, muy subjetivo de ese individuo bueno, que eventualmente debería llamársele la atención desde las autoridades de la ANEP, ¿no? Si se pudiera dar comprobar esa situación. Pero el problema más de fondo, además, es que los textos de estudio ya tienen el contenido absolutamente sesgado.
Y no hay margen, no hay alternativa para otras tradiciones del pensamiento. Yo siempre pongo este ejemplo, a ver, yo ni en el liceo ni en la facultad, por ejemplo, pude conocer autores de la tradición del pensamiento liberal y mucho menos de la Escuela Austríaca de Economía. Directamente no están en la currícula. Entonces, por allá hay alguna mención, como decía el ejemplo, no, que el laissez-faire es sinónimo de anarquía, de caos. Miren lo que pasó en el 29, producto del laissez-faire, cuando el presidente Hoover era terrible intervencionista. O sea, basta con leer los artículos que escribía Hoover cuando era ministro de Estado del gobierno anterior de Harding, para advertir el nivel de estatismo que tenía este hombre. Entonces, pero detalles como esos, después con el tema de la historia reciente, también muchas tergiversaciones, ni que hablar con el concepto del Estado benefactor y el escudo de los débiles, una gran mentira, el curro del Estado benefactor, que lo único que hace es el bienestar, el supuesto estado de bienestar, lo único que genera es malestar en la gente, en los bolsillos de la gente, ¿no? Pero, pero bueno, lamentablemente es la realidad que toca y hay que insistir con estas cosas, porque, reitero, lo que hay que tener acá para aplicar esto es mucha convicción. No se precisa plata, ¿ah? Es simplemente eh, abrir la cabeza, despejar telarañas mentales y bueno, pues la cabeza es como un paracaídas, si no se abre no funciona, ¿no? Y acá hay que meterle cabeza. Felizmente este es un problema que con poca plata o nada se puede arreglar, ¿no? Pero bueno, hay que tener la decisión también, porque en definitiva es un centro de poder, y vaya si lo es la educación del pueblo, es un centro que concentra poder, obviamente. ¿Ah? Del otro lado, con este otro sistema y con apertura y libertad de currícula, tan importante como cambiar el sistema, si no nos sirve de nada cambiar el sistema sin liberar las currículas, vamos a tener individuos libres pensadores en donde cada uno se va a poder ajustar y potenciar su proyecto de vida según su talento y según su virtud, ¿no? Sí, aparte incluso lo que es el tema de hablar con lenguaje inclusivo, ahora me estoy acordando que al más chico le querían imponer, él me decía, él no quiere ir más incluso, porque dice que nota que todo el tiempo le quieren meter ideas en la cabeza, por ejemplo, de X cosa está bien, esta guerra está bien, esto, yo quedé pensando que me está hablando, y no le gusta hablar mucho del tema, se siente muy presionado en el liceo, y bueno, bueno, o me doy una vuelta a hablar ahí con los profesores, porque no sé si yo como padre puedo ver la currícula o cuál es el programa, pero en Como poder definitiva, no vas a poder hacer mucho, ¿no? Claro. ese, Del derecho al pataleo este, traslado. incluso, la otra vez yo lo había comentado también, pero viene el tema, yo iba viajando en el bus y vos sabés que atrás habían subido unas alumnas de secundario y yo creo que era de bachiller y comentaban, pero dice, todos los libros que nos pasaron los profesores son todos autores zurdos, viste, todo el tiempo y tenemos una vecina que amiga, el hijo de ella es muy amigo, o fue muy amigo, compañero de escuela, y después pasó al liceo de mi hijo más grande. Y nos comentaba que le habían hecho comunista al hijo en el liceo. Mi hijo dice, en 2 años le hicieron, ¿sabes lo comunista que está? O sea, estaba, pero incluso estaba enojada la mujer. Y bueno, es un tema que siempre lo estás hablando, estás conversando, estás tomando una cerveza en un boliche con unos amigos, y viene uno y dice, no, dice, porque vos tenés que leer, dice, Las Venas Abiertas de América Latina, que yo leí en el liceo, y dice, las cosas y sabemos que Las Venas Abiertas de América Latina, ¿cómo que se llama este autor? Galeano, Eduardo Galeano, él mismo, búsquenlo en Google, él reniega de su obra. Se retractó al final. Seguro, él mismo reconoce que no estaba preparado, que incluso que no volvería a leer ese libro. Dice, esa carga pesada de la izquierda, esa retórica, no la soporto. Bueno, el mismo Galeano, Claro, que en uno de sus libros, creo que era Espejos,
se refería al mercado como un dios cruel, decía, como un Y grupo el mercado lo hizo rico. no, además, ¿no? De que se valió de muy interesantes y jugosos derechos de copyright, ¿no? Pero más allá de la pluma de excelencia que tenía Galeano, porque, a ver, las cosas en su lugar, ¿no? Una pluma excelente, pero estaba errado de pe a pa, ¿no? Bueno, y en ese libro también él hablaba del dios cruel, de que dependía de con qué ánimo se levantaba para que decidía quién era demócrata y quién no, cuando en definitiva también hay un error de concepto de qué es el mercado, que en definitiva es la gente. No hay nada más democrático que los procesos de mercado, porque ahí no interviene nadie, no hay coacción y cada uno elige libremente lo que quiere y lo que no quiere. Y con eso envía señales al sistema de precios, y así es como se reasignan mucho más eficientemente los recursos, que siempre son escasos. Entonces, no se necesita la mano de nadie que intervenga para, para que la gente viva mejor. Pero simplemente para terminar, omití también decir en estos conceptos que hablamos de la educación estatal, lo mismo pasa con la educación terciaria, ¿no? Es decir, estamos obligando a familias de trabajadores, yo qué sé, mire, imagínense la familia más humilde al norte, en Bella Unión, está pagando la carrera universitaria de alguien de clase media de Montevideo, que además tiene la facultad a media cuadra de su casa. Cada vez que va a comprar yerba, fideo, una botella de aceite, vía el IVA que está pagando, lo están obligando a financiar la educación de otros. Es decir, la consecuencia es una redistribución neta del ingreso de los más pobres de la sociedad a los más ricos mediante la universidad pública. ¿Qué justificación ética puede tener eso? Ninguna. ¿Ah? Hay que abandonar este sistema, ¿ah? Y pasar al sistema que decíamos, en donde hay una competencia abierta entre los centros educativos y donde el poder lo pasa a tener la gente, obviamente. Me gustó la foto, Nando, muy graciosa y muy real. Ese es mi trabajo. Mientras ustedes hablan, Muy buena, muy buena. Pero bueno, muchachos, por acá creo que estamos en el tiempo ya. Decir que estos sistemas funcionan, se aplican, dije Chile, omití decir Suecia, algunos estados en los Estados Unidos también aplican este sistema de vouchers, en Filadelfia se aplica, en Nueva York también, o sea, existen, hay otras opciones, hay otras posibilidades, hay que simplemente abrir, como decía, la mente y explorar otras avenidas del conocimiento que nos lleven a resultados distintos, para hacer algo distinto, porque si no nos vamos a seguir lamentablemente repitiendo en el error, ¿no? esperemos que se vislumbre el cambio. Pero Sí. está complicado. Para los frentistas que se asustan con esto, porque yo no quiero ser grosero, pero hay un problemita, no sé si hay un poco de gelatina a veces en el cerebro. Tabaré Vázquez quiso imponer el sistema de vouchers también, lo propuso. Así que a llorar la maternidad, como se dice, ¿está? Reitero, el sistema Gente de del mundo voucher, encantado. ¿Te acuerdas que estuvieron en Nueva Zelanda, de otros países, diciendo cómo esta gente prospera y somos muy parecidos? Porque ellos son con un libre mercado tremendo y esta gente, claro, no quiere largar el hueso, ¿no? claro, no es que esto se puede aplicar porque es en otros países y tienen otra disciplina, otra idiosincrasia. No, 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 no tiene nada que ver. Yo siempre pongo el ejemplo. Hoy, si hubiera una suerte de determinismo antropológico, eh, no sé, los australianos hoy serían todos ladrones, porque los primeros pobladores de Australia fueron los ladrones que se sacaban encima Inglaterra, no tenían dónde meterlos, los tiraba para Australia. Entonces, bueno, ¿y cómo es el tema? No, la clave son los marcos institucionales. Es lo que hace a una nación, a una sociedad próspera o no. Si uno tiene marcos institucionales que están amigados con la protección de la libertad, de la propiedad privada, seguramente vas a tener sociedades más prósperas, independientemente de las cuestiones históricas, de idiosincrasia de las naciones. Otro ejemplo es Alemania. ¿Hay un pueblo acaso más disciplinado que el alemán? Y sin embargo, el mismo pueblo, en la Alemania del Este,
se morían de hambre y se arriesgaban a que los mataran a tiros para saltar el muro, y en el otro vivían 10 veces mejor. ¿Y por qué? Y bueno, de un lado había libertad y del otro lado había colectivismo. Es así. La historia no es un caos incomprensible regido por el azar. No, son las ideas lo que determinan el curso de la historia. Y si se aplican ideas correctas, las sociedades van a ser más prósperas y mejores. Cuando se aplican malas ideas, bueno, también los resultados están a la vista, lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Así es, sí, así es. Brujuleros, comenten abajo en la caja de comentarios qué les parece el sistema de vouchers. Tienen que poner que sí, que les parece, porque si son frente amplistas, su amo y señor Taber Vázquez alguna vez lo propuso. Así que, y la evidencia empírica, nosotros los liberales nos gusta la evidencia y contra eso no hay ley. Fernando, muchas gracias por estar acá, como siempre. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes y compartir estos minutos con la gente que nos sigue. Es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. ¡Viva la libertad! Vamos arriba. Carajo. Vamos arriba. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos, gente. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un